Que bueno, ya el domingo pasado nuestro querido pastor ya concluyó con la exposición del Evangelio de Juan. Han sido 21 capítulos que hemos ido viendo pasaje por pasaje. Creo que todos hemos crecido mucho, creo que todos hemos aprendido muchas cosas y ahora nos falta aplicarlo, ¿eh? Porque de nada sirve que nos entre aquí y se quede aquí en la cabeza. Hay que llevarlo a cabo, hay que ejecutar lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Y para este mes de agosto tenemos otra serie de temas, ¿vale? Un mes, digamos, un poquito paréntesis, un poquito de transición hacia el siguiente curso. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de la familia. Un tema importante, un tema interesante y concretamente el rol de la familia en la iglesia. Porque todos los que estamos aquí, de una u otra manera, pertenecemos a una familia. Algunas familias son más numerosas, otras lo son menos, algunos estamos solos, otros estamos acompañados. Eso es independiente. Lo que sí os voy a pedir, que bueno, ya estamos más o menos ubicados. Sí, ya estamos bastante bien ubicados. Vale, os iba a pedir que os levantáis y os ubicarais por familias, pero estamos todos bastante bien divididos. Ángelo o Martín, vente aquí adelante, ponte con tu hijo. A ver. Sí, creo que ya está. Creo que ya estamos bastante cerquita. Vale. ¿Por qué es esto? Pues porque hoy vamos a hablar de todos los miembros de la familia. De los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos. Entonces, os ponemos uno al lado del otro para que cuando yo diga algo, vosotros digáis, ¿ves? ¿Ves lo que dice el Señor? No, es broma, es broma. Pero no es broma. Porque lo que vamos a ver esta mañana son deberes, son obligaciones, son instrucciones que todos debemos cumplir independientemente del rol que desempeñemos dentro de nuestra familia. ¿Vale? Hay algunos roles específicos, pero hay otros roles que son... hay instrucciones que son específicas y hay otras que son universales para todos. ¿De acuerdo? Y algo en lo que quiero que nos centremos en este momento es en que pensemos lo siguiente. Hoy en día, bueno, desde la eternidad, desde que comenzó la batalla entre el bien y el mal, desde el momento en que Satanás se rebeló, lo que ha querido, lo que ha deseado, ha sido destruir todo lo bueno que Dios ha creado. Y uno de sus mayores objetivos es destruir a la familia. Es descomponer, desestructurar el modelo que Dios tiene pensado para la familia. Porque a través de la familia es como Dios construye su iglesia. Hoy en día tenemos familias de diversas tipologías. Familias monoparentales, familias desestructuradas, matrimonios que no pueden tener hijos. Independientemente de sea el caso que sea, tu caso, lo que vamos a aprender esta mañana se aplica a todos y cada uno de nosotros. Y lo que quiero decir con esto es que debemos estar muy atentos a lo que Dios demanda de nosotros, como hijos suyos que somos y como miembros que somos de nuestra familia, tanto espiritual como terrenal. Porque si no hacemos caso a lo que Dios nos dice, a cómo debemos vivir nuestro rol en familia, quien terminará ganando será Satanás. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos impedir eso por todos los medios posibles. Entonces, por favor, os voy a pedir que me acompañéis a una de las cartas paulinas y a uno de los capítulos que Pablo escribe a la iglesia en Colosas. ¿Me acompañáis, por favor, a la epístola a los colosenses? Y vamos a leer los versículos del 12 al 21 del capítulo 3. Mientras lo buscáis, yo voy a ir leyéndolo en euskera, ¿vale? Colosenses 3, del 12 al 21. Horrela dio
Jainkoak bere hitzen. Jainkoak maitatu eta bere herri santu izateko aukeratu zaitutenez gero, jan zaitezte bihotz beratasunez, hauntasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz, izan eraman honeko elkarrekin eta barkatu batak besteari. Inork inoren aurka zerbait balu. Jaunak barkatu zizuen bezala, barkatu zuek ere elkarri. Eta guztien gainetik, jan zaitezte maitasunez. Hau baita elkartasun betearen lokarria. Kristoren bakea izan bedi, nagusi zuen bihotzetan, horretara deitu baitzaituzte, jainkoak gorputz batean elkartuz, eta izan zaitezte esker honeko. Bizi bedi oparo zuengan Kristoren mesua, irakatsi eta zentzarazi elkar jakinduria osoz, kantatu jainkoari esker, honez eta bihotzez salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak, eta esan naiz egin dezazuen guztia, egizue Jesus jaunaren izenean, honen bidez jainko aitari eskerrak emanez. En castellano dice así la palabra, Colosenses 3, del 12 al 21. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, Señor, es eficaz, y aún a día de hoy, Señor, después de 2000 años, sigue siendo aplicable a nuestras vidas, Padre. Danos la sabiduría y la humildad para escuchar y para aprender y aplicar todo lo que en ella nos enseña, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? En los primeros, más o menos un poco la estructura. En los primeros versículos, del 12 al 17, son los deberes universales. Algo que todos, independientemente de si somos padres, hijos, esposos, mujeres, debemos cumplir, ¿no? Y menciona Pablo unas cuantas cualidades. Menciona la misericordia, la benignidad, la humildad. Son parte del fruto del Espíritu. Algo que de por sí ya deberíamos estar mostrando. Pero en el versículo 14, ¿qué dice? Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué sobre todas las demás cualidades es importante que nos vistamos de amor? Pues porque el amor está implícito en todo lo demás. Cuando yo decido ser misericordioso, cuando decido hacer algo por alguien, aunque no se lo merezca, estoy mostrando amor. El mismo amor que Dios demostró por nosotros cuando, sin merecérnoslo, vino a esta tierra a morir por nosotros. Cuando decido ser bondadoso, cuando le doy algo a alguien, aun mereciéndoselo, estoy demostrando amor. Estoy demostrando el mismo amor que Dios muestra cuando perdona a quienes Él ama. Cuando decido ser humilde,
y antepongo el bienestar de mi familia antes que el mío, estoy mostrando amor. El mismo amor que Dios demuestra por sus hijos. Y cuando decido corregir o exhortar a un hermano, a un familiar, también estoy demostrando amor. Porque ese mismo amor es el que Dios me demuestra cuando en su palabra veo que me exhorta y que me corrige. Por eso es que el amor, sobre todas las demás cualidades, es la que debe reinar en nuestra vida. Nuestro amor debe revestir todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestro carácter, cómo nos comportamos. Y no es fácil demostrar amor en todo momento, porque a veces nuestra parte caída, nuestra naturaleza que todavía permanece ahí, el viejo hombre, a veces sale a la luz. Somos imperfectos. Dios no demanda que seamos perfectos. Dios demanda que lo hagamos todo con amor. Cuando decido amar a alguien, amarle de verdad, estoy decidiendo dejar de lado mi egoísmo para que sea Dios quien se exalta a través de ese amor, no yo. El amor es la cualidad más importante que debemos reflejar nosotros, que somos hijos de Dios. Porque, como dice ese proverbio, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de amor, hablaremos amor, obraremos con amor, nos comportaremos con amor. ¿Y el amor de dónde viene? De Dios. Porque Dios es amor. Si nuestro corazón está lleno de amor, es porque está lleno de Dios. Debemos reflejar amor en todo momento, Martín. Él nos ama aunque no le amemos. Mira cómo son las cosas. Estos son los deberes que todos nosotros, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, debemos cumplir. Independientemente de si somos hijos, si somos padres, hermanos, solteros, casados, si tenemos hijos, si no tenemos hijos. Estos son deberes universales para todos nosotros. Sin embargo, Pablo quiere hacer un énfasis directo sobre algunos grupos particulares. Y en primer lugar lo hace sobre los matrimonios. Los deberes matrimoniales los encontramos en los siguientes dos versículos, 18 y 19. En ocasiones tendemos los seres humanos, las personas, a extraer versículos de la palabra, sacarlos de contexto y utilizarlos a nuestro antojo, ¿no? Hay veces que se utiliza incorrectamente este versículo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero también nos damos cuenta que Pablo, Dios, a través de Pablo, también nos da deberes a los hombres, que es que debemos amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. Aquí todos tenemos nuestra responsabilidad. En primer lugar, habla a las casadas, a las esposas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos? Pues en primer lugar, estar unidos, sí, pero más allá de eso, en primer lugar, cuando dice estar sujetas, se refiere a vivir y reconocer a tu esposo como la autoridad humana en el hogar y en la familia. La autoridad suprema, ya sabemos que es Dios. En un hogar cristiano, Dios debe reinar. Pero como autoridad humana, Dios ha dejado al hombre en la familia, en el hogar. Y no se trata de una dictadura. Es decir, no se trata de que el hombre todo lo que diga tiene que hacerse y que la mujer debe estar callada y no decir nada. No, eso no es amor. Eso no refleja lo que hemos visto antes. Al igual que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, también Dios establece diferencias no en cuanto a valor, porque todos somos igual de valiosos para Dios,
pero sí en cuanto a roles, en cuanto a funciones. Un hombre, por mucho que desee, por mucho que la sociedad hoy en día se empeñe en hacernos creer que es capaz, un hombre no puede quedarse embarazado, no puede dar a luz. Es imposible, biológicamente es imposible. Así como Dios ha determinado que eso sea así, también ha determinado que nuestras funciones, como hombres y como mujeres, en la sociedad, en la familia, en el hogar, son distintas. Y esto no es por capricho, no es porque Dios quiso que así fuera y ya está, no. Dios ordena a la mujer sujetarse al esposo. ¿Por qué? En Efesios 5, en el capítulo dedicado a la familia, Pablo nos dice que la mujer debe sujetarse al esposo igual que la Iglesia está sujeta a Cristo. Igual que Cristo es la cabeza de la Iglesia, el esposo debe ser la cabeza de la esposa. Pero como digo, esto no es por capricho, no es porque Dios le placiera que así fuera. Si nos remontamos al huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, primero crea al hombre, a Adán. Y después de crear al hombre, se da cuenta de que está solo. Y Dios decide, le voy a hacer ayuda idónea. En Génesis 2:18. Es la esposa la que es la ayuda para el esposo. Y es a él, es a Adán, a quien le otorga la autoridad entre ambos. Y más adelante, en Génesis 3:16, después de la caída del pecado, cuando Dios está hablando de las consecuencias del pecado para el hombre y para la mujer, a la mujer le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta sujeción que Pablo menciona es parte de las consecuencias de la desobediencia de la primera pareja en el huerto del Edén. Pero el motivo real, el motivo principal por el cual Dios demanda a que la mujer se sujete al esposo es porque su vida debe reflejar la actitud de la Iglesia para con Cristo. Nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras mujeres deben reflejar la actitud de la Iglesia hacia Cristo. Si la mujer no es capaz de reconocer en su esposo la autoridad, tampoco es capaz de reconocer la Iglesia a Cristo como su autoridad. Por eso es que Dios determina que esto sea así. Pero esto no es todo. Aquí no termina el asunto. Aquí no termina el capítulo. Ahora nos vamos a las responsabilidades de los hombres, de los esposos. Cuando aquí Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir exactamente Pablo cuando dice amar? Pues en primer lugar, en Génesis otra vez, en Génesis 2:24 leemos que Dios ordena al hombre dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa y ser una sola carne. Esto no quiere decir que me olvido de mis padres y vivo mi vida y que a ellos les pase lo que sea. Claro que no. Aquí lo que está diciendo es que mi responsabilidad ahora, principal, es otra. No dejo de ser hijo, y más adelante veremos las responsabilidades de los hijos, pero mi responsabilidad principal es estar con mi esposa, con quien he decidido y con quien Dios ha determinado que voy a pasar el resto de mi vida. Y otra vez, si nos vamos a Efesios 5, del 21 al 27, vemos que la responsabilidad principal del esposo para con su esposa es amarla del mismo modo que Cristo amó a su Iglesia, estando dispuesto a hacerlo todo por ella, estando dispuesto a morir, estando dispuesto
a sufrir, pero también dispuesto a vivir por ella. Porque a veces suena muy bonito, yo estoy dispuesto a morir por mi mujer. Pero ¿estás dispuesto a vivir también por ella? ¿Estás dispuesto a cuidar tu salud por pasar más tiempo con ella y llegar juntos a la vejez? ¿Estás dispuesto a renunciar a ciertos caprichos que puedas tener tú para que sea una decisión unánime, una decisión conjunta? ¿Estoy dispuesto a amarla como Cristo ama a su iglesia? Y Efesios 5:28, otra carta de Pablo, también dice que debemos amarlas como a nosotros mismos, siendo humildes y poniendo su bienestar por encima de nuestro propio. ¿Como quién? Como Cristo lo hizo por su iglesia. Los esposos debemos amar tanto a nuestras esposas que sean nuestra segunda prioridad después de Cristo, después de Dios. Nuestro modelo a seguir como esposos en cuanto a comportamiento es el de Cristo con su iglesia. El amor de Cristo hacia nosotros, ¿cómo es? Incondicional, sacrificado, sufrido y eterno. De ese mismo modo debemos amar nosotros, hermanos varones, a nuestras esposas. Porque Dios nos ha dado el privilegio de estar casados con las esposas que tenemos. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Porque nuestras esposas, aquí no dice que nuestras esposas nos pertenezcan. Todos somos propiedad de Cristo, de Dios. Y llegará el día en el que como esposos, sea del modo que sea, tengamos que entregársela a quien de verdad le pertenecen. Y Él nos preguntará, ¿has cuidado bien de mi hija? ¿La has amado como yo te amo a ti? Tengamos eso en mente, hermanos, varones, esposos. Y por último, en los dos siguientes versículos, 20 y 21, vemos los deberes paternofiliales de los padres para con los hijos y viceversa. En primer lugar, habla a los hijos. Nos dice, yo también soy hijo, nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Todos, desde que nacemos, somos hijos. No hay nadie aquí que no haya sido hijo en ningún momento de su vida. Esta instrucción es para todos. Puede que seamos más adultos, puede que seamos más jóvenes, puede que seamos niños, puede que seamos ancianos. Aquí no habla de edades, habla de que los hijos deben obedecer a sus padres. Aunque yo me crea, hasta que se quedan grandes, no. ¿Qué dice aquí? ¿Dice hasta que tengan 18 años? Es para siempre, Martín. Yo, por muy grandecito que me crea, por muy adulto que me crea, Dios demanda de mí que obedezca a mis padres. Eso no quiere decir que tenga que hacer todo lo que ellos me dicen, por supuesto que no. Eso también es importante, no faltar al respeto a sus padres. Y ahí está implícito el amor y el respeto. Desde que nacemos, lo primero en lo que todos nos convertimos es en hijos. Y cuando nacemos físicamente, somos hijos de nuestros padres terrenales, pero también cuando nacemos espiritualmente, somos hijos de nuestro Padre espiritual. Es decir, que esto no se aplica solamente a la vida terrenal, sino también a la vida espiritual. Y estos son los motivos por los cuales Dios demanda a los hijos obediencia hacia los padres. En Lucas 22:42, cuando Jesús está a punto, en el huerto de Getsemaní, está a punto de ser arrestado y llevado a la cruz, cuando está orando al Padre, Él, como Dios Hijo, le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús, Cristo, siendo Dios, Hijo, se somete a la voluntad, obedece a la voluntad de Dios Padre. Dios no demanda de nosotros algo que Él no cumpla. También en el Antiguo Testamento, en Proverbios 15:5, vemos que dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. Es decir, quien no obedece a su padre, quien no escucha el consejo de su padre, es un necio. Y otro proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, si yo soy necio, no soy sabio. Si yo no soy sabio, no temo a Jehová. Si yo no obedezco a mis padres, realmente no estoy temiendo a Jehová como debo hacerlo. No estoy obedeciendo a mi Padre Celestial, que es a quien debemos obedecer primeramente. Y por último, cuando obedecemos a nuestros padres, como hijos que somos, estamos agradando a Dios, porque estamos obedeciéndole a Él, en última instancia. Cuando los hijos obedecemos a nuestros padres, estamos siguiendo los pasos de Cristo. Dios Hijo, como hemos visto, obedece y se somete a la voluntad de Dios Padre. Y por último, dentro de estos deberes paternofiliales, habla a los padres. Los que somos padres debemos limpiar nuestros oídos, poner bien las orejas, porque esto va para nosotros. ¿Cómo debemos actuar los padres para con nuestros hijos? Pues la instrucción es sencilla. No debemos exasperarlos para que no se desalienten. ¿Qué significa esto, exasperar? Pues si vamos a otro pasaje de Efesios 6, versículo 4, Pablo lo explica más detalladamente. Cuando dice exasperéis, se refiere a no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué significa no provocar a ira? Ser pacientes. Ser un lugar de paz para ellos. Ser un lugar en el que ellos se encuentren tranquilos, seguros. Dios nos pide a los padres que seamos pacientes y comprensivos con nuestros hijos. Al igual que Dios es un lugar de seguridad para nosotros, nosotros como padres debemos ser un lugar de seguridad, de paz, de calma para nuestros hijos. En otras palabras, nuestro carácter, comportamiento y palabras deben reflejar claramente nuestro amor por ellos. Y además, el amor que también tenemos por Dios. Esto me recuerda a ese pasaje en el que se encuentra Jesús y sus discípulos en una barca, cruzando el mar de Galilea. Y de repente vino una tormenta. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Acudir a Jesús, a su lugar seguro, a quien les daba paz, era su ancla, era su roca firme, su roca fuerte. Nosotros no debemos ocupar el lugar de Dios en la vida de nuestros hijos, por supuesto que no, pero sí debemos también reflejar esa seguridad y transmitirles paz. Y además de esto, en Efesios, cuando Pablo detalla más esta responsabilidad o este deber, dice que también debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque amar no es malcriar. Amar no es conceder todo lo que los hijos quieren. A mí todavía no me toca, pero ya me tocará que mi hija Débora me pida cosas. De momento solo lo que me pide es comer.
llegará el momento en el que yo tenga que corregirla, tenga que instruirla, disciplinarla, amonestarla por algo que puede haber hecho mal. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios no nos dice, vive tu vida como quieras y yo te perdono lo que sea. No. Eso es lo que la sociedad nos quiere vender, que realmente es el amor. El amor verdadero, el amor que proviene de Dios, es un amor justo. Un amor que exhorta, un amor que corrige. Nuestro deber como padres temerosos de Dios es educar e instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Ese es nuestro deber, instruirlos. Pero llega el momento en el que toman sus propias decisiones. Dios no me obliga o no me dice que tus hijos se conviertan o que sigan mis caminos. No, te dice, instrúyelos en mis caminos. Finalmente, como todos tenemos la libertad de decidir, nuestros hijos tendrán la libertad de decidir si deciden seguir los caminos de Dios o no. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Al igual que no es nuestra responsabilidad o no es nuestro trabajo hacer que la gente se convierta. Nuestra responsabilidad es predicarles el Evangelio, presentarles la buena nueva y que el Espíritu trabaje en sus corazones y los traiga a sus brazos. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Como padres, no tengamos miedo de corregir a nuestros hijos. Otra vez, no vemos aquí que Dios diga, corrige a tus hijos mientras son niños. Aun siendo adultos, los padres tenemos responsabilidad de decirle a nuestros hijos lo que están haciendo mal. Es nuestra responsabilidad hacerlo y nuestro deber. No queremos que nuestros hijos sean ignorantes, que sean unos necios. Queremos que sean sabios. Queremos que estén cerca del Señor. La mejor forma de hacerlo es reflejar en nuestras vidas el carácter de Dios. Que Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Amén. Y Proverbios 13:1 también dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el necio no escucha las reprensiones. Padres, madres, porque esto no es solamente para los varones, también es para las madres, hagamos todo lo posible por instruir a nuestros hijos en los caminos correctos, en los caminos de bien, en los caminos de luz, pero no nos sintamos culpables, responsables, si el día de mañana ellos deciden tomar otro camino. Porque son adultos, tienen la libertad de decidir y serán ellos quienes también se presenten ante Dios y será Dios quien les juzgue a ellos por sus vidas. Bueno, creo que ya hemos visto unas cuantas tareas, ¿no? Unas cuantas responsabilidades o deberes que debemos cumplir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debo cumplir todo esto? Porque es importante que todos nosotros nos vistamos de amor. Porque es importante que las esposas vivan sujetas a sus esposos. Porque es importante que los esposos vivamos amando a nuestras esposas. Porque es importante que los hijos obedezcan a los padres. Y porque es importante que los padres sean pacientes con sus hijos. Pues porque nuestras vidas, públicas y privadas, deben ser reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio es importante, hermanos, tanto hacia afuera como hacia adentro de la familia. Porque yo no puedo hablar de un Dios de amor si sus hijos no demuestran amor. Yo no puedo hablar de un Dios de misericordia si sus hijos no son misericordiosos.
No puedo hablar de un Dios de perdón si sus hijos no perdonan a quienes les hieren. Y no puedo hablar de un Dios que ama a su iglesia cuando sus hijos no se aman entre sí. La clave de una familia que agrada a Dios es que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros que componen dicha familia, vivamos vidas agradables a Él. Porque, como decíamos antes, Satanás ataca a la iglesia. Satanás ataca a todo lo que Dios ha creado y es bueno. Satanás es la maldad y ataca a las familias porque sabe que las familias son los ladrillos con los que Dios edifica su iglesia. Así que, hermanos, con esto en mente, vivamos como Dios demanda que vivamos en nuestras vidas. No como nosotros creemos que debemos vivirlas, sino aplicando la palabra a nuestras vidas y que todo lo que hacemos, decimos, pensamos, nuestro comportamiento, nuestro carácter, Señor, que refleje el amor que Dios tiene por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Ponemos en pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Y, Señor, nos exhorta, nos anima, nos alienta y nos demuestra, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Porque sin nosotros merecerlo, Señor, tú demostrarte misericordia y gracia hacia nosotros, Padre. Y eso es lo que demandas también de nosotros, Señor, que nos comportemos como tú te comportas con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, como individuos, como miembros de nuestra familia, Señor, para con nuestros hijos, esposos, esposas, hermanos, sobrinos, Señor, para con todos, hacia nuestro primogénito, Señor, hacia nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu amor. Ayúdanos a vivir unas vidas agradables a ti, porque, Señor, es lo que a ti te agrada, Padre. Nosotros te amamos y lo que más deseamos, Señor, es agradarte con nuestras vidas. Trabaja en nosotros, Padre, trabaja en nuestros corazones. Quita, Señor, la maldad, el egoísmo, todo lo malo que haya dentro de nosotros, Padre. Límpianos, purifícanos, santifícanos. Y danos, Señor, la valentía y el deseo de buscarte a ti en todo, Señor. Que vivamos, Señor, vidas santas para ti, sin miedo a lo que los demás digan, Señor, importándonos únicamente lo que tú piensas de nosotros, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. En tu nombre, amén. Amén.